La endometriosis es una enfermedad crónica y silenciosa que afecta a millones de mujeres en el mundo. Aunque se asocia comúnmente con dolor intenso y problemas de fertilidad, su impacto va mucho más allá. ¿Qué implicaciones tiene esta condición en quienes la padecen? Soy el Dr. Oscar y te invito a que te quedes conmigo esta media hora porque hablaremos sobre desafíos en el diagnóstico, las opciones de tratamiento y los mitos que rodean la endometriosis de la mano de importantes especialistas. Ya comenzamos. Conoce cuáles son los tratamientos más usados para tratar la endometriosis. De los tratamientos que más se utilizan es el uso de anticonceptivos orales y también el uso de progestinas, ¿sí? Se están desarrollando nuevos estudios para tratar la endometriosis. Farmacológicamente descubrimos que hay una molécula que maneja todo lo que es el eje del cortisol o la molécula del estrés. Menopausia y endometriosis. Conoce cómo se relacionan. La menopausia tiende a mejorar los síntomas de la endometriosis debido a que la disminución de niveles hormonales, especialmente el estrógeno. Te contamos cómo diferenciar el cáncer de ovario y la endometriosis en las pacientes. Pero una cosa que la diferencia es el dolor, ¿sí? El dolor menstrual es clave para diagnosticarlo. El cáncer de ovario suele ser asintomático. Y uno de los mayores desafíos en la endometriosis es el diagnóstico oportuno. Muchas mujeres pasan años buscando respuestas antes de tener, debo decir, confirmación médica. Además, elegir el tratamiento adecuado es importante y puede depender de varios factores como la severidad de la condición y el impacto que tiene en cada mujer. ¿Cómo se aborda el tratamiento para la endometriosis? Bueno, el tratamiento para la endometriosis es diverso. No hay un solo tratamiento específico. Digamos lo que más se ha visto que tiene efectividad en el manejo de estas pacientes es tratar de llevar a la paciente a un estado en el cual los estrógenos endógenos disminuyan sus niveles. Eso es, digamos, lo que más se ha visto que ha funcionado para el control de los síntomas y para mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Entonces, de los tratamientos que más se utilizan es el uso de anticonceptivos orales y también el uso de progestinas, ¿sí? Que utilizados de forma diaria permite que las pacientes entonces disminuyan estos niveles de estrógenos y al disminuir los niveles de estrógenos, como bien lo dijo el doctor Henry, pues sabiendo que esta enfermedad es hormonodependiente, sabiendo que los estrógenos estimulan estos focos de endometriosis y producen toda esta inflamación y todo eso, entonces hace que esos focos de endometriosis como que disminuyan su actividad y esto pues les ayuda bastante a las pacientes. Además también se han utilizado otros medicamentos que ya van, digamos, como en una segunda línea. Los que hablamos anteriormente son de primera línea, pero otros medicamentos de segunda línea como los agonistas de la GnRH o antagonistas de la GnRH. Estos medicamentos son muy efectivos también para el manejo de los síntomas. Sin embargo, tiene un problema que es que pueden producir efectos secundarios importantes. Entonces, estos medicamentos, como disminuyen bastante los niveles de estradiol, llevan a las pacientes a un estado de menopausia inducida por el medicamento. Entonces, generalmente las pacientes se quejan de oleadas de calor, de resequedad, resequedad vaginal. Entonces, toca apoyar a estas pacientes con una terapia que se llama terapia de respaldo o terapia ADVA, que también es con hormonas, pero digámoslo, lo que se busca con esta terapia de respaldo es subir un poco los niveles de estrógenos para que puedan disminuir esos síntomas secundarios a la terapia con agonistas de la GnRH, pero no subirlos tanto para que estimule el foco de endometriosis. Ese es el tratamiento, digámoslo, de segunda línea. También se han utilizado medicamentos para el manejo del dolor, como la pregabalina, la gabapentina, que nos ayuda un poco para manejar ese componente de dolor. Y digamos que también se han utilizado otras herramientas, por ejemplo, como la terapia cognitivo-conductual, para, digamos, que la paciente pueda
manejar y asimilar un poco, digamos, su enfermedad y manejar mejor el dolor, por ejemplo. Eh, Algunas actividad física, como por ejemplo yoga, el tai chi, que puede ayudar también a que la paciente como que maneje emocionalmente el dolor, también se ha utilizado. Y el ejercicio, porque hablando de ejercicio, y comentábamos antes de empezar el segmento que había visto algo en las redes sobre yoga, unos movimientos específicos o unos ejercicios específicos, especialmente en el área de yoga, que van orientados hacia cambios hormonales o hacia la endometriosis per se o hacia la salud de la mujer. Esto ayuda realmente porque crea cambios hormonales o porque ayuda en la salud en general? Bueno, Más cosas. yo pienso que en la endometriosis, primero hay que entender algo muy importante, es que aparte de la secuela de la infertilidad de la endometriosis, la otra secuela es el dolor pélvico crónico, que tal vez lo que el doctor Giovanni estaba hablando hace un momento. Y el dolor pélvico crónico a veces ya no es la endometriosis lo que está generando el dolor, sino son otros desencadenantes que están perpetuando el dolor. Entonces, pasa muchísimo que las pacientes van a la consulta porque dicen, mira, yo fui donde 5 ginecólogos ya, estoy en tratamiento con endometriosis y el dolor no se va. Y entonces dice, bueno, voy a evaluarte para saber qué es lo que te está produciendo en este momento dolor. Puede que la endometriosis ni siquiera lo sea. Y encontramos en un gran porcentaje de las pacientes que el dolor es de origen musculoesquelético. Y tal vez estos ejercicios de yoga, de estiramiento, los ejercicios de meditación permiten que el dolor muscular ceda. Entonces, puede que hay muchas mujeres que están con un excelente tratamiento para la endometriosis, pero el ginecólogo ha olvidado el dolor pélvico. Entonces, en esta enfermedad hay que tener una correlación de absolutamente todo. O sea, no hay que olvidarse de una sola cosa. Entonces, por un lado, el tratamiento médico, como el doctor Giovanni lo mencionó, algunos casos son de tratamiento quirúrgico y las terapias complementarias, como una valoración con un nutricionista, con un psicólogo y con una fisioterapeuta que tenga conocimiento en terapia de rehabilitación de piso pélvico. Importante e interesante, ¿verdad? Saber que ese tratamiento tiene que ser un tratamiento bastante holístico, bastante comprensivo, y de ahí pues, el por qué cosas como anticonvulsivos que se usan para manejar dolor, como la pregabalina, pueden funcionar para esto también. Y por último, tenemos tratamiento quirúrgico, que es importante discutirlo también. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, digamos que la enfermedad digamos, en su descripción como tal, se han planteado 3 fenotipos de la enfermedad. Se ha planteado la endometriosis superficial, que es la que compromete el recubrimiento interno de los órganos abdominales, que se llama el peritoneo. Está también la endometriosis propia del ovario, que es el endometrioma. Y tenemos también la endometriosis profunda, que la endometriosis profunda es la enfermedad que compromete más de 5 milímetros de profundidad, digamos, en los tejidos. Entonces, dependiendo, digamos, el fenotipo que tenga la paciente en cuanto a su endometriosis, a veces puede tener varios fenotipos coexistentes, pero dependiendo del fenotipo que tenga, pues así mismo pues, se hace el manejo. En general, pues se prefiere inicialmente manejo médico. Si la paciente responde bien al manejo médico, lleva bien los síntomas, tiene buena calidad de vida, probablemente con el manejo médico puede, digamos, ser suficiente junto con el manejo transdisciplinar que planteamos ahorita. Pero en algunos casos la paciente no mejora de sus síntomas. O la paciente de entrada tiene ya una enfermedad severa, ¿sí? Que puede estar comprometiendo el intestino, puede estar comprometiendo la vejiga, puede estar comprometiendo el ureter. Y en estos casos, digamos, lo que sí requiere un manejo quirúrgico para la mejoría de los síntomas.
Entonces, por ejemplo, si la paciente tiene una enfermedad superficial, lo que se hace en esos casos es hacer una laparoscopia. Si, digamos, no ha mejorado el tratamiento médico, se llega a la laparoscopia y se encuentra una enfermedad superficial, pues se hace una resección de los focos de endometriosis para poder resecar la enfermedad, ojalá en su totalidad o lo que más se pueda, para tener una mejoría de los síntomas. Igualmente, en la endometriosis ovárica se prefiere también pues, la resección del endometrioma, digamos lo que en algún momento se planteaba hacer solamente drenaje de la lesión, ¿sí? Drenaje, pero se ha visto que cuando se drena solamente la lesión puede haber una recurrencia muy alta en los meses siguientes. Entonces se prefiere hacer una resección del endometrioma. Sin embargo, a sabiendas de que esta resección del endometrioma puede sacrificar en parte la fertilidad de la paciente. Entonces, hay que hacer, digamos, una evaluación ahí, hacer un balance riesgo-beneficio, pero se prefiere tratar de resecar el endometrioma para evitar la recurrencia. Esa es la pregunta. Si yo quisiera aportar algo es que la historia del tratamiento quirúrgico de la endometriosis ha sido que las mujeres suelen ser operadas una vez y otra vez y otra vez. Pacientes que llegan hasta la 10ª laparoscopia para el tratamiento de la endometriosis. Y actualmente en todo el mundo la tendencia es que ojalá uno tuviera que operar una sola vez a una mujer con endometriosis, cumpliendo 3 correctos. Y estos son la cirugía correcta, que es lo que hablaba el doctor Giovanni, de la remoción de los focos de endometriosis o de las lesiones de endometriosis, porque existe una técnica quirúrgica que es solamente fulgurar o quemar los focos, pero esas técnicas ya digamos que ahorita son un poco, ya no se hacen y están un poco obsoletas. Entonces lo que hacemos es la remoción de las lesiones porque nos permite enviar un estudio de patología que nos confirma que es endometriosis y además la mejoría del dolor es mejor con la remoción de las lesiones. Lo otro que es importante es que sea realizada por el cirujano correcto. Ser ginecólogo o ser ginecólogo-oncólogo o ser experto en cirugía de mínima invasión no es igual a ser cirujano experto en endometriosis. Son condiciones completamente diferentes. Y la cirugía de endometriosis representa un reto para el cirujano. Son cirugías muy complicadas porque encontramos la anatomía completamente distorsionada y es como si alguien hubiera aplicado mucho pegamento, el pegamento más fuerte que te imagines, y todos los órganos se unen. Entonces el cirujano tiene que entrar a separar todos los órganos para poder remover la endometriosis. Entonces no todo el mundo está calificado para hacer ese tipo de procedimiento. Y lo tercero, lo más importante es en el momento correcto. Y ese tal vez es en el que yo personalmente tengo que hablarlo muy bien con la paciente para encontrar realmente en qué momento definitivamente no hay otra opción que operar. Como ve, mucha información e interesante. Es importante ese diagnóstico, esa evaluación y ese tratamiento apropiado. En el próximo segmento vamos a estar hablando sobre mitos y realidades de la endometriosis, así que no se despegue, que ya regresamos con más aquí en Expertos en Salud. ¿Por qué sienten tanto dolor las personas con endometriosis? La endometriosis es una afección en la que las células del revestimiento del útero, endometrio, crecen donde no deberían. ¿Y esto por qué causa tanto dolor? El proceso normal es el siguiente. Todos los meses, los ovarios producen hormonas que le ordenan a las células del revestimiento del útero hincharse y volverse más gruesas. El útero elimina estas células junto con sangre y tejido a través de la vagina durante el periodo. Pero cuando se tiene endometriosis, estas células que deberían eliminarse crecen por fuera del útero y se pueden pegar a ovarios, trompas de falopio, intestinos, recto, vejiga, abdomen o pelvis. Estos crecimientos permanecen en el cuerpo y con el tiempo pueden acumular más tejido y sangre, por lo que pueden alcanzar el tamaño de una pelota de golf. Esto provoca dolor pélvico crónico,
ciclos fuertes e infertilidad. El dolor crónico incluye calambres en el vientre, dolor punzante en la espalda baja, dolor al mantener relaciones sexuales, dolor al defecar o al orinar. Además, las personas que tienen endometriosis pueden presentar fatiga, estreñimiento, hinchazón abdominal o náuseas, especialmente durante los periodos menstruales. Ahora ya sabes por qué causa tanto dolor. Para conocer más sobre cómo funcionan las enfermedades, visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar. ¿Cómo afecta la menopausia en las mujeres con endometriosis? ¿El cese de la menstruación mejora los síntomas de la enfermedad? La menopausia tiende a mejorar los síntomas de la endometriosis debido a que la disminución de niveles hormonales, especialmente el estrógeno, pues disminuyen cuando llega la menopausia, y así la paciente que ya sufre de endometriosis pues puede ver una disminución en los síntomas como el dolor y este tipo de factores debilitantes que afectan a las pacientes con endometriosis, definitivamente. En las pacientes con endometriosis que entran en menopausia, ¿es posible que los síntomas persistan o incluso empeoren? Pues sí, es posible que los síntomas de la endometriosis persistan durante la menopausia. Es raro que esto ocurra, ya que, ¿verdad?, con la disminución de los niveles hormonales, pues tendemos a ver una mejoría en los síntomas de la endometriosis, pero la mayoría de las pacientes pues tienen una mejoría significativa. Cabe resaltar que no todo el mundo es igual. Hay pacientes que sí los síntomas le van a persistir durante la menopausia, a pesar de que no es lo usual. ¿Cuál es el enfoque de tratamiento para las mujeres con endometriosis que atraviesan la menopausia? El enfoque de tratamiento para las pacientes con endometriosis que atraviesan la menopausia pues se va a basar realmente en manejo del dolor, que es la causa más, ¿verdad?, el efecto más común que vemos en pacientes que sufren de endometriosis. Además de eso, pues podemos identificar, ¿verdad?, qué otros síntomas está teniendo la paciente y buscar alternativas para tratar los mismos. Puede ser desde otro tipo de medicamentos o hasta cirugía. ¿Es recomendable continuar con terapias hormonales para la endometriosis después de la menopausia? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios? Pues realmente, dependiendo de los síntomas de la paciente, es el tipo de tratamiento que vamos a elegir. No es que no sea recomendable el tratamiento hormonal, pero pues, ¿verdad?, no va a ser la primera línea en casos de pacientes con menopausia, los cuales sufren de endometriosis. Los riesgos, ¿verdad?, de utilizar terapia hormonal en pacientes con menopausia, pues ya vendría siendo cáncer de mama, cáncer de útero, y pues hay que tener una vigilancia bien de cerca con la paciente antes de determinar si esto es un tratamiento adecuado para la misma. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis en mujeres que ya han llegado a la menopausia? El diagnóstico en esta etapa puede ser más complicado. El diagnóstico de endometriosis en pacientes con menopausia pues puede ser un poquito más difícil y retante, ya que durante esta etapa de la vida las pacientes pueden sufrir diferentes síntomas, los cuales pueden estar asociados a otro tipo de condiciones o enfermedades, y se nos puede hacer muy difícil diagnosticar específicamente que la paciente sufre de endometriosis durante esta etapa. Además de que no es lo usual ver pacientes con endometriosis luego de la menopausia. Podría ser mucho más complicado el diagnosticar pacientes con endometriosis durante la menopausia, definitivamente. ¿Qué síntomas de la endometriosis se deben monitorear en mujeres que ya están en menopausia? ¿Y cómo se diferencian de los síntomas típicos? Pues dentro de los síntomas que podemos monitorear en pacientes que tienen endometriosis durante la menopausia, ¿verdad?, está el dolor con la regla, molestias intestinales, urinarias, entre otras que pues son, ¿verdad?, más comunes en pacientes menopáusicas. Y pues debemos tratar de diferenciar que estos síntomas sean de endometriosis u otra causa que lo esté causando. ¿Cómo influye la menopausia en la fertilidad de una mujer con endometriosis? ¿Hay alguna opción para quienes aún desean concebir después de la menopausia? En una persona con menopausia, pues ya su capacidad reproductiva disminuye significativamente. Ya la reserva ovárica se disminuye, por lo tanto se le hace muy difícil o prácticamente imposible concebir de manera natural, por lo que se requeriría
buscar alternativas como asistencia, ¿verdad?, de fertilidad en este tipo de pacientes. Si la paciente ya guardó sus óvulos durante su etapa reproductiva, pues podría utilizar los mismos para realizar inseminaciones artificiales, o podría utilizar algunos óvulos donados para lo mismo. Es común que las mujeres con endometriosis enfrenten dificultades adicionales durante la menopausia relacionadas con la salud reproductiva. Sí, definitivamente. Pacientes, ¿verdad?, con menopausia e historial de endometriosis, pues podrían verse afectadas en múltiples factores, múltiples causas que se podrían ver afectadas de múltiples maneras. Por ejemplo, pacientes que tienen un dolor pélvico crónico por mucho tiempo de su vida, pues pueden sufrir depresión, ansiedad por el mismo, y luego cuando llegan a la etapa de la menopausia, pues pueden verse mucho más afectadas por este mismo tipo de síntomas y condiciones mentales, que las cuales pueden afectar su calidad de vida significativamente. ¿Qué impacto tiene la menopausia en la calidad de vida de las pacientes con endometriosis, especialmente en términos de dolor crónico y bienestar emocional? Pues realmente cuando una paciente con endometriosis llega a tener la menopausia, lo más común es que la paciente sienta un alivio de los síntomas, pero no todo el mundo es igual. Por lo tanto, la experiencia de cada paciente va a ser diferente, y hay pacientes que los síntomas pudieran persistir luego de la menopausia. ¿Qué recomendaciones darías para manejar el dolor de la endometriosis en la menopausia, especialmente cuando el tratamiento hormonal ya no es una opción viable? Pues en pacientes con endometriosis en la etapa de la menopausia podemos utilizar tratamientos como analgésicos, antiinflamatorios, y adicional a eso, pues podríamos, ¿verdad?, considerar la terapia hormonal. Y si la paciente, por ejemplo, tiene síntomas emocionales como son depresión, ansiedad, pues podríamos utilizar algún tipo de antidepresivos que pudiese ayudar con ambas cosas, el dolor y los síntomas de depresión y ansiedad. Adicional a esto, pues si hay que llevar la paciente a cirugía, se pudiese considerar también, entre otras alternativas como son la acupuntura, meditación, relajación, métodos de relajación y otro tipo de terapias alternativas. En MSP convertimos la ciencia en noticia. Por más de 20 años hemos sido líderes en medicina, salud pública, ciencia, innovación y bienestar en Puerto Rico y el Caribe. Visibilizamos el trabajo de médicos, enfermeras e investigadores, porque en MSP somos ciencia. ¿Cuál es el enfoque principal de su nueva investigación y qué la hace innovadora? Pues acá en nuestro programa de investigación de endometriosis en el Ponce Research Institute tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas se trata en investigar nuevos tratamientos no hormonales para la endometriosis, ya que actualmente lo único que tenemos disponible son hormonas y estas no son eficaces en todas las pacientes, y también algunas de ellas presentan efectos secundarios. Así que utilizando un modelo de rata y en colaboración con un grupo de fisiólogas y neurocientíficas, hemos estado investigando una línea que tiene que ver con el manejo del estrés desde puntos de vista diferentes, que puede ser desde el manejo biopsicosocial o también desde el manejo farmacológico. Farmacológicamente descubrimos que hay una molécula que maneja todo lo que es el eje del cortisol o la molécula del estrés. Y hemos podido identificar a esta molécula como un potencial diana terapéutica, es decir, que si atacamos ese eje, las lesiones de endometriosis disminuyen y también el dolor. Así que estamos desarrollando a través de un startup, de una compañía que nació aquí en el Ponce Research Institute, la posibilidad de comercializar este nuevo medicamento. Así que todavía seguimos investigando en esa línea. Mi otra línea de investigación tiene que ver con el enfoque de prevención
acción, cómo preventivamente podemos identificar quizás una sintomatología que pudiera indicar endometriosis, pero hacerlo más temprano. Así que nos hemos dado la tarea de estudiar a las adolescentes y su ciclo menstrual. ¿Qué está pasando con esta chica en su menstruación, en sus periodos? ¿Cómo es su ciclo menstrual? ¿Cómo es la experiencia de ellas durante este proceso, que debería ser un proceso normal, pero lo que hemos identificado es preocupante, alto prevalencia de dolor pélvico severo y de irregulaciones del ciclo que pudieran indicar no solamente endometriosis, sino ovarios poliquísticos, PMS, PMND, otras condiciones que pudieran estar impactando la salud física y mental de las adolescentes. Y lo que esperamos es llevar el mensaje de que si estos síntomas se están presentando en tan temprana edad, pudieran indicar estas condiciones y hay que llevar a estas chicas a buscar tratamiento a tiempo. ¿Cuáles son los hallazgos más recientes que han surgido de su estudio y cómo pueden impactar el diagnóstico o tratamiento de la enfermedad? Algunos de nuestros estudios, como les decía, tienen que ver con indagar qué está pasando a nivel de las adolescentes en términos de sintomatología problemática. Así que primero había que documentarlo. Si estamos viendo la problemática, próximo paso es educar. ¿Educar a quiénes? A madres, a maestros, a enfermeras de las escuelas, a promotores de salud en las comunidades para lograr que estas chicas puedan encontrar el camino más fácil hacia un diagnóstico temprano, que en Puerto Rico se tarda 9 años el diagnóstico de endometriosis desde que comienzan los síntomas, así que tenemos que atacar eso e igualmente lograr el tratamiento adecuado. Igualmente nosotros en nuestro laboratorio hemos trabajado con biomarcadores que potencialmente se pudieran utilizar para diagnosticar de una manera no invasiva a la endometriosis, que actualmente solo la podemos diagnosticar por cirugías laparoscópicas o por imágenes como MRI y ultrasonido. ¿Qué avances han habido en la identificación de biomarcadores que permitan un diagnóstico más temprano y menos invasivo? Necesitamos biomarcadores específicos y no invasivos para la endometriosis. A nivel mundial se están llevando actualmente muchos estudios para identificar moléculas que circulan en la sangre, por ejemplo, que la podamos detectar en un laboratorio. Actualmente colaboro con el estudio EMMA. Es un consorcio de compañías que estamos tratando de encontrar una manera de diagnosticar endometriosis, no solo con biomarcadores en sangre, que es una manera sencilla, no invasiva, de obtener una muestra, sino también compararla a nivel de fenotipos, o sea, subtipos de pacientes. Y además le vamos a entrar un componente de poder indicarles a estas pacientes cuál podría ser sus tratamientos más efectivos de una forma personalizada, basada en sus patrones, sus prevalencias de las condiciones que tienen y también de la farmacogenética. En términos de genética y epigenética, ¿qué otros factores de riesgo han identificado en su investigación? Estudios que se han llevado a cabo a nivel mundial, que han estudiado cientos de miles de pacientes con endometriosis y aquellas que no lo tienen, han identificado sobre 40 variantes genéticas que nos están dando un poquito de luz acerca de cuáles son esos genes, esas proteínas que se afectan y que pudieran estar causando que se resulte en endometriosis o que progrese en endometriosis. A nivel de Puerto Rico también hemos llevado a cabo varios estudios que identifican al cromosoma 10 y al cromosoma 19 como áreas de gran interés. Y finalmente también estamos haciendo estudios sobre la ancestría genética y cuál pudiera ser el rol, si alguno, en la prevalencia de endometriosis en poblaciones mixtas como la puertorriqueña. ¿Cómo han evolucionado la comprensión del rol del sistema inmunológico en el desarrollo de la endometriosis? Desde hace varias décadas conocemos que el sistema inmunológico tiene un rol bien importante en la endometriosis, así como en el cáncer. Pero a diferencia del cáncer, donde actualmente una de las terapias más revolucionarias es la inmunoterapia, esto no se ha explorado, no se ha explotado de la manera que debería en la endometriosis. Estudios que se llevan a cabo en mi laboratorio, estamos tratando de definir si es posible de alguna manera activar esta respuesta para atacar estas células que aparecen donde no se supone que aparezcan y de una manera más inmunológicamente y más específica poder atacar esta condición. Nos queda mucho por hacer, pero los estudios están corriendo.
¿Qué impacto puede tener el estudio en el desarrollo de nuevas terapias o en la mejora de los tratamientos actuales? Esperamos que los estudios que estamos llevando a cabo por nuestro startup Sur 180 Therapeutics puedan llevar a encontrar unas moléculas que farmacológicamente puedan atacar la endometriosis sin afectar las hormonas, que es una de las cosas, ¿verdad? Las tendencias que se usan actualmente y que no necesariamente van a ser efectivas ni en todas las pacientes, y en algunas de ellas los efectos secundarios van a hacer que ellas dejen de tomarse los medicamentos o que digan que no prefieren tomar esos medicamentos. Así que para el futuro esperamos poder traerle alternativas no hormonales a las pacientes de endometriosis de Puerto Rico y, ¿por qué no?, del mundo. ¿Existen diferencias en la manifestación de la endometriosis en poblaciones específicas como la latina y cómo aborda su estudio estas particularidades? No se han llevado a cabo muchos estudios con diversas poblaciones. Necesitamos más investigaciones. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que realmente no hay grandes diferencias en la sintomatología de la endometriosis de acuerdo a la raza o la etnia. Sí se entiende que la endometriosis es menos común en pacientes afroamericanas o latinas, pero la pregunta que debemos hacernos no es que sea menos frecuente, sino que se diagnostica menos, porque quizás no le creemos a estas pacientes de su nivel de dolor y no llegamos al diagnóstico a tiempo en comparación con otras poblaciones como la blanca o la asiática. Así que necesitamos más investigación sobre disparidades en la presentación y la prevalencia de la endometriosis en poblaciones diversas. ¿Qué retos enfrenta la comunidad científica en la investigación de la endometriosis y cómo su trabajo contribuye a superarlos? El reto más grande que tenemos actualmente en términos de las investigaciones sobre la endometriosis es los fondos de investigación, que no solamente son muy pocos, no van a la par con la prevalencia de la condición, sino que actualmente también hemos tenido que enfrentar unas ciertas barreras en cuanto a lo que es la salud de la mujer específicamente. Así que en la medida que podamos acceder más fondos, ya sean federales o de fundaciones, vamos a poder seguir mejorando el conocimiento, llegando, ¿verdad?, a las consecuencias, entender las consecuencias de estas condiciones y poder desarrollar y planificar mejor para atender estas problemáticas, que son muchas, no solamente la endometriosis. Las mujeres tenemos muchas condiciones de las cuales sabemos muy poco. Hemos sido invisibilizadas en la investigación por muchos años. Solamente desde los 1990 que las mujeres participan en ensayos clínicos. Así que hay mucho trabajo por hacer. Vamos a seguir, ¿verdad?, luchando para conseguir los fondos que son necesarios para contestar todas estas preguntas. ¿Qué papel juega la educación y la concienciación pública en el diagnóstico oportuno y manejo de la enfermedad? La educación sobre endometriosis, dolor pélvico, infertilidad, sobre todos estos temas que impactan a la mujer es trascendental, ¿verdad? Porque de eso es lo que nos lleva, nos motiva a buscar, pues, el mejor diagnóstico, mejor tratamiento, a contestar nuestras preguntas. Así que tenemos que educar a todos los niveles, desde la clase médica para que puedan entender las problemáticas, los retos, los desafíos de las mujeres con dolor pélvico, con endometriosis, las comunidades, las parejas, los familiares, maestros de salud en nuestras escuelas. Es decir, tenemos que atacar este problema de la falta de educación en temas de salud de la mujer a todos los niveles, y en eso estamos ahora mismo enfocados. ¿Cuáles son los próximos pasos de la investigación y qué impacto espera que tenga en el futuro de las pacientes con endometriosis? El enfoque de mis esfuerzos de investigación y el de mi equipo están en dos cosas principalmente: en encontrar mejores maneras de diagnosticar la endometriosis de una manera no invasiva, en colaboración con otros grupos y centros de investigación, tanto en los Estados Unidos como Europa, por ejemplo. Y el segundo, mejores maneras de tratar la endometriosis, encontrar medicamentos que no sean hormonales, que sean quizá otros mecanismos con menos efectos secundarios y mayor efectividad. Y tercero, la educación y la identificación de la problemática de manera temprana, oportuna, verificando qué está pasando con nuestras chicas, con nuestras niñas, con nuestras adolescentes y jóvenes en high school, en universidad, y ayudarlas a acompañarlas durante el proceso del diagnóstico y tratamiento. ¿Podría darnos algún mensaje final sobre la importancia de la educación en esta enfermedad? La educación es tan importante que es uno de los pilares de este nuevo proyecto de ley, el PDLS 174, que se está ahora mismo discutiendo en el Senado de Puerto Rico y que esperamos sea validado no solamente en el Senado, sino en la Cámara de Representantes. Educación
acceso a medicamentos y protección laboral que estas pacientes se merecen y que verdaderamente les va a ayudar a recuperar su calidad de vida y su salud de la manera más rápida. Más allá del dolor, la realidad de la endometriosis. A mi yo del pasado o a cualquier mujer que aún está buscando respuestas. No estás exagerando. No es tu culpa. Y sí, hay quienes te creen. Te van a decir que te relajes, que es normal, que está en tu cabeza. No los escuches, escúchate a ti, escucha a tu cuerpo. Vas a encontrar respuestas, vas a encontrar médicos que te crean, vas a encontrar tu propia fuerza. Porque aunque la endometriosis te ponga obstáculos, tú eres más fuerte que ella. Más allá del dolor, la realidad de la endometriosis. Una iniciativa de la revista MSP que puedes ver en nuestras redes sociales y página web. A lo largo de los años se han generado muchos mitos alrededor de la endometriosis, lo que ha llevado a la desinformación, retrasos en el diagnóstico y dificultades en el acceso a tratamientos adecuados. ¿Cuáles son quizás los mitos más comunes relacionados a la endometriosis? Creo que el principal es la normalización del dolor. Digamos que es muy común pensar que a las pacientes o a las mujeres que les duela la menstruación es normal. Entonces, eso puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, hay que concientizar a las pacientes de que tener dolor con la menstruación no es tan normal, ¿sí? Creo que ese sería como el principal mensaje. Otro mito es que, por ejemplo, el embarazo puede desaparecer la enfermedad y que entonces que debe embarazarse para que la enfermedad ya desaparezca del todo, y no es tan así. Aunque en el embarazo puede que la actividad de la endometriosis disminuya, y al igual que con la lactancia, porque pues disminuye, digamos, la actividad de la enfermedad, pero cuando la paciente ya pasa a ese periodo de lactancia y vuelve nuevamente a reasumir sus menstruaciones, nuevamente la enfermedad puede recobrar su actividad y la paciente vuelve nuevamente a presentar los síntomas. ¿Alguna relación? Porque hay la otra cosa que se comenta mucho entre endometriosis y cáncer de ovario. Sí, en la endometriosis, sí, no, digamos es, Parcialmente. sí, digamos que cuando la endometriosis le llaman la gran simuladora del cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque suele tener quistes en ambos ovarios, una condición que es muy frecuente en el cáncer ovárico, pero una cosa que la diferencia es el dolor, ¿sí? El dolor menstrual es clave para diagnosticarlo. El cáncer de ovario suele ser asintomático y se suele diagnosticar en estadios muy tardíos. Entonces ya cuando los tratamientos son mucho más difíciles de realizar. Realmente cuando tenemos quistes de ovario, que son aparentemente son endometriomas, hay que mirar algunas variables como por ejemplo el tamaño de la lesión y se suelen solicitar algunos laboratorios que se llaman marcadores tumorales. Los marcadores tumorales es lo que nos permite diferenciar entre un cáncer y no. Pero la endometriosis suele elevar uno de los marcadores tumorales, que es el CA125. Entonces, muchas mujeres son referidas primero al oncólogo que al ginecólogo experto en endometriosis, por ejemplo. Pero es muy importante las imágenes, por eso el diagnóstico, bien sea con ecografía de mapeo de endometriosis o una resonancia para mapear endometriosis, permite diferenciar las dos. Y lo otro que se ha observado es que las mujeres que tienen endometriosis sí pueden tener un poquito más de riesgo de tener dos tipos de cáncer de ovario que realmente son raros. Sí, es el tumor de células claras y el tumor endometrioide, que dentro de todos los cánceres de ovario son poco frecuentes por fortuna. Muy interesante esa información. Por último, hablábamos del aumento en la frecuencia de endometriosis, o quizás no aumento, sino el reconocimiento, ¿verdad? ¿Qué cosas se pueden hacer, ustedes piensan, como individualmente y como país para poder trabajar con esto de forma más efectiva? Yo pienso que hay varios escenarios que hay que tener en cuenta. Uno, a las pacientes. Acá en Colombia existe un grupo, una asociación de mujeres con endometriosis que lograron crear una ley de endometriosis. Entonces, yo motivaría a las mujeres que padecen de esta enfermedad a reunirse en una comunidad o en un grupo
para por prender las alarmas y hacer más visible esta enfermedad, que muchas veces es por pena, o sea, decir que le duele la menstruación, o sea, hablar de menstruación a veces puede generar pena en las mismas mujeres. Entonces, cuando son más y hablan de lo mismo, puede que esa pena se vaya y de esa manera pueden hacer más visible la enfermedad. Estos espacios, por ejemplo, me parecen fantásticos para hacer visible la enfermedad. Y lo otro muy importante es las cátedras en las universidades, hacer campañas en los trabajos, en las universidades, en los colegios, de que hablen acerca de que el dolor menstrual no es normal y que si estás presentando estos síntomas que te hacen incapacitar, es bueno ir a una consulta con un ginecólogo. Esto es muy importante. Por último, dónde se puede conseguir más información sobre este tema en particular para toda la comunidad y para los médicos de manera? En general, existen muchos grupos de endometriosis, muchos grupos de trabajo de endometriosis en el mundo. Hay una incursión de los médicos llamada Endolatam. En Endolatam pueden encontrar información acerca de la endometriosis. Acá en Colombia hay algunos centros dedicados al tratamiento de endometriosis. Hay hospitales que son referencia en endometriosis, así que puedo compartirte una página que se llama Endomet Colombia. Allí pueden encontrar muchísima información acerca de la endometriosis. ¿Y usted información sobre su clínica y lo que hacen, dónde la pueden decir? Claro, nosotros estamos en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, que es el hospital de la Universidad Nacional de Colombia. Allí estamos manejando pacientes con endometriosis de diferentes grados de severidad. Nos pueden encontrar allí en la consulta del hospital, la consulta institucional. Y Endomet Colombia. Endomet Colombia. Ciertamente, desmentir algunas de las creencias en torno a la endometriosis es fundamental para que las mujeres puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno. Así que agradecemos a ambos toda esta información tan importante para ayudarnos a entender y a desmitificar la endometriosis y entenderlo, el trasfondo, lo importante que es el tratamiento, cómo afecta realmente la calidad de vida de las mujeres, porque esto se trata, ¿verdad? Que las mujeres que padecen de esto puedan tener una mejor calidad de vida. A todos ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales y a través de la revista de Medicina y Salud Pública, los exhorto a seguir conectados con la información más relevante de ciencia, salud y medicina. Nos vemos en una próxima edición de Expertos en Salud. Hasta la próxima.